Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores Increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una transmisión más de Autores Increíbles, que como ya saben se lleva a cabo todos los viernes en este horario a través de la página de Facebook Relatos Increíbles. No olviden seguir la página, darle like, darle me gusta, ahí estaremos informando sobre los números de la revista que se vayan publicando, sobre los siguientes programas y sobre nuevas convocatorias. Yo soy Isabel Arboleida Jiménez, su entrevistadora de hoy, transmitiendo desde México. En esta ocasión estaremos hablando del sueño y la literatura. Y para hablar del tema tenemos a Luis López, un compatriota mío. Él es químico farmacéutico biólogo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y a su vez ha tenido cursos de creación literaria, de ciencia ficción y divulgación científica. Ha publicado en las revistas Punto en Línea, en el portal Ciencia y Ficción, en las páginas del Club de la Fábula e Investigación y Desarrollo y, por supuesto, en Relatos Increíbles, en donde de hecho fue cuento de portada en nuestro número 17. ¿Cómo estás, Luis? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Espero oír mis comentarios sobre este tema tan complejo que son los sueños. Les transmitan algo. Gracias. No, pues al contrario, gracias a ti por estar aquí con nosotros. También tenemos a Javier Gómez, que transmite desde Colombia. Es licenciado en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es amante de los libros y curioso de la literatura de terror. Actualmente es profesor de español y literatura. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Lisa? ¿Cómo estás? Aquí un poco también nervioso. También es un tema bastante complejo y es un tema un poco difícil de abordar, pero que al mismo tiempo es bastante interesante. Yo sé que también van a salir cosas muy importantes de esta discusión. No, segurísimo que sí. Y también tenemos a Paul Mego, que transmite desde Perú. Es licenciado en Psicología, actor y director de teatro. Es autor de Pandemia Z, Supervivientes, publicado en 2019, y La Plaga y otras historias, publicado en 2020. Es gestor cultural y tallerista, y también es organizador de la Convención Internacional de Literatura Fantástica, Terror y Ciencia Ficción Uroboros. ¿Cómo estás, Paul Dark? Muchas gracias por la invitación, gracias a todos los fantásticos autores que estamos aquí reunidos y vamos con el tema. Perfecto. Y yo creo que se va a armar una muy buena conversación porque además los tres tienen distintas áreas de especialidad, tienen distintas formaciones, entonces seguramente tendrán puntos de vista y perspectivas muy distintas respecto a un mismo tema. Y aquí me gustaría iniciar con la pregunta obligada, que es, para ustedes, ¿qué es un sueño? Primero, primero nuestro psicólogo, creo. Perfecto, adelante. Desde la parte de la ciencia. Bueno, desde la ciencia, claro, lo podemos entender como un proceso fisiológico, natural, ¿no? En el que básicamente es cuando nuestro cerebro empieza a procesar toda la información que ha adquirido durante el día, y eso lo dejaría muy, pues, tosco quizás, intentando hacer un símil con el tema de hoy. Así que, desde el punto de vista de la psicología, el sueño es algo muchísimo más amplio. Y para empezar, la psicología tiene diversas ramas, y cada una explica el sueño de una forma distinta, ¿no? Si le preguntas a un psicoanalista qué es el sueño, el psicoanalista te va a hablar de la asociación libre y te va a hablar de todos los impulsos sexuales reprimidos y temas muy freudianos que van a caber por ahí. Si te lo preguntas a un humanista, te va a hablar de paciente y te va a hablar de todos las gestales que no resuelven, cosas así que, pues, inconsciente te grita, por así decirlo, durante el sueño, qué es lo que quieres cerrar, ¿no? Pero básicamente el sueño viene a ser la expresión, viene a ser
el mensaje de nuestro subconsciente acerca de que nos causan estrés, que nos hacen pasadas. Por ejemplo, pudimos haber tenido algo trágico hace años y un sueño repetitivo porque aún no cerramos ese trauma, ese de nuestra vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pues, este gráfico y se comunica con nosotros de imágenes, palabras. No, si te das cuenta, cuando tú tienes un sueño, tienes la posibilidad de ser entrenado para poder, digamos, manipular tus sueños, porque pasa que a veces solo te dejas llevar y otras en las cuales puedes experimentar o dominar tus sueños y leer. Muy difícil. Porque en ese momento el subconsciente es el protagonista, no importan los números, no importan las imágenes. Entonces es muy difícil leer libros, ¿no? Para saber dónde estás, ubicarte en el sueño. Sin embargo, la imagen que te muestra el subconsciente tiene un porqué. No se han dado cuenta, se despierta de un sueño y el sueño todavía está ahí, fresco en la mente, y con recordarlo, pasa que estaban en la sala, y luego de la sala pasaron a un desierto, y luego del desierto se fueron a otro país. Es decir, como que no hay una conexión lógica, ¿no? De superficie, pero es que el escenario que el subconsciente te ha mostrado es por algo. Bien, en psicoanálisis, por ejemplo, cuando estudiamos psicoanálisis y hablábamos de los sueños y veíamos árboles, bosques, mientras más frondosos, pues de acuerdo al psicoanalista, esto respondía a un deseo reprimido, ya que la frondosidad tenía que ver con el vello púbico, ¿no? Pero esa es la posición de un psicoanalista. Bien, mientras que un gestáltico o un humanista te diría, pues, ¿qué significa ese árbol en tu vida? ¿Qué representa? ¿No? A qué te trae a colisión, tal vez, y por ahí tratar de jalar las escenas. Entonces, la imagen, como les digo, del sueño tiene un porqué. Ahora, interpretar nuestros sueños, por favor, no vayan a los periódicos ni a los santeros o brujas, o qué sé yo, tanta gente que te dice que sabe leer los sueños, no. Hay una forma interesante de cómo interpretarlos. Para empezar, si tienes algo a la mano en que apuntar, que te acuerdes, porque tiende a desaparecer muy rápido, bien, cuenta que el sueño que nos somos es el que justo se da antes de salir del estado de reposo, porque en realidad soñamos 50, 100 veces en todo el soñamos bastante, simplemente que el último sueño que tenemos antes de despertar, ese es el que se... Y ese sueño dura más o menos un caso en memoria y luego lo pierdes, te olvidas detalles. Entonces inmediatamente, si puedes copiarlo, si puedes grabarlo, hazlo y luego desmenuzarlo. ¿Qué figuras recuerdas? ¿Qué imágenes, parajes o personas con las que has soñado recuerdas? Y a partir de ahí intentar preguntar un ejercicio de introspección, bien, ¿qué ocurre con estas personas que han aparecido en tu sueño? ¿Qué necesidad hay con estas personas o con estas locaciones, tal vez? Bien, y más o menos así uno puede ir interpretando. Bien, pero ojo, que no hay nada de mágico, en un sueño no hay nada de ver el futuro, de ver profecías, eso no es tanto así, ¿de acuerdo? Normalmente, aquí uno tiene un sueño, no se acuerda muy bien de qué elementos están en el sueño y de pronto pasan un par de semanas y le ocurre algo y dice, yo soñé esto hace 2 semanas y justo lo que está pasando, y no es así, sino es que la memoria no está fidedigna porque el sueño se ha ido desmenuzando e inconscientemente hemos estado buscando tal vez ese sitio o zona. Les digo, nuestros impulsos inconscientes son más fuertes que el consciente y propiciamos que se den así que necesitamos cerrar. Bien, entonces pasa eso, ¿no? Que dices, wow, tengo poderes. Y no es así. Bien. Bueno. Yo concordaría un poquito con lo que dice Podark, tal vez por mis estudios, pues
digamos, que están más relacionados con la ciencia, con química, biología, física, etcétera, pues tiendo a ver más las cosas desde un modo científico. O sea, sí concordarían que los sueños son como una parte de nuestro subconsciente, una carga emocional tal vez, no lo sé. Sin embargo, sí enfatizaría algo que dice que no tratemos de darle como que un toque esotérico. Sin embargo, como pues muchas personas nos han dicho, Platón, por ejemplo, pues no conocemos todo, ¿no? Lo que conocemos es en realidad muy poco. Y ya metiéndome un poquito en la parte de la literatura, me recuerda mucho el libro de, ese me fue el nombre de Arthur C. Clarke, se me fue el nombre, en un libro, no sé si lo han leído, en el que llega una especie del espacio a poner orden en la Tierra, les dice qué hacer, cómo actuar, cómo mejorar toda la vida como tal, pero nunca se presentan, nunca se muestran ellos como tal. Entonces les dicen que porque no están preparados, pero cuando por fin se muestran es porque tienen forma de demonios. Sin embargo, ahí en todo el desarrollo de la historia también te transmiten que pues justamente hay cosas que no entendemos, y justamente por eso, porque no las entendemos, no significa que no existan. Entonces ahí en algún punto durante la evolución humana, ya los humanos tienen como que este toque de percibir cosas que nosotros antes pensábamos que eran esotéricas. Sin embargo, ya justamente como lo digo, en el futuro, en realidad ya son hechos, ya existen, o sea, ya se puede comprobar que existen. Entonces, es el final de tu infancia, así se llama el libro de Arthur C. Clarke. Entonces, o sea, sí veo las cosas totalmente desde una parte científica, pero no descarto que obviamente haya algo más. Y pasándolo a los sueños, pues lo mismo. A lo mejor es una proyección de nuestro subconsciente, pero tampoco descarto que haya algo más en los sueños. Ok, entonces en tu caso, para ti un sueño sería, pues si bien digamos, un resabio de lo que ha ocurrido en el día, no descartas la posibilidad de que sí sea una forma distinta de percibir lo que ocurre alrededor. Sí, no digo que sea, no sé, Dios o algo, o sea, algo puntual, pero no descarto que sí haya algo más. Ok, Como dicen, existe la materia del sueño, ¿no? ¿Qué es la materia del sueño? Pues no lo sé. ok. Yo entiendo un sueño como una narración también. Un sueño es una narración libre, es una narración que no tiene esa lógica que vivimos en la realidad y en el mundo cotidiano, y que esa misma idea, esa misma narración también ha sido muy utilizada en la literatura fantástica, pero también es una creación de mundos propios y mundos posibles desde la literatura, desde la narrativa y sobre todo desde la narrativa fantástica. Los sueños son un espacio propio de donde surgen mundos posibles y realidades alternas que no nos suceden a nosotros en la vida cotidiana, sino que pues es ese espacio un poco personal en donde por algún motivo, por alguna capacidad, eh, tal vez de nosotros, vivimos y creamos una narración alterna De, al mundo actual que de estamos hecho, habitando. permite que te interrumpa. Bien. Eso que mencionas de la narrativa, de que creamos una narrativa, me recuerda un libro que leí de Borges. Ya ven que Borges menciona por ahí autores que sí existieron y autores que se inventó, el autores ficticios. Entonces no sé si sea alguien que sí existió o alguien que no existió. Sin embargo, en ese libro de Borges menciona que esta persona a su vez dice que los sueños son un desprendimiento del alma y nuestra alma justamente actúa como teatro, como personajes y como público. Entonces, ya como conclusión dice que justamente los sueños es el primer ejercicio de literatura de la humanidad y también el más complejo. Claro, de hecho ese es un punto de vista bastante interesante. Y siguiendo esa misma línea que comentas, ahorita se han visto como distintas observaciones respecto a lo que puede ser un sueño. Y ustedes y otros autores han comentado los sueños como reflejos, como realidades alternas, como proyecciones de la realidad, como medio de comunicación con algo más allá del espacio tangente inclusive. Entonces, en ese sentido, para ustedes son más reflejos, anhelos u otra cosa. Difícil.
Vas, Javier. Yo creo que esto es mucho más. Yo creo que también es un reflejo, yo creo que también es una manifestación del subconsciente, pero también creo que es un espacio en donde, no sé desde la psicología cómo lo expresen o cómo lo experimenten, pero también hay momentos en donde tú sueñas algo y encuentras paz con algún acontecimiento. Recuerdo, alguna vez lo leía, no me recuerdo en dónde, una biblioteca, alguna vez escogí un libro al azar, y ahí el autor narraba de cómo también el sueño ayudaba a sanar ciertas cosas que no habías podido sanar en el presente. Entonces muchas veces, voy a poner un ejemplo tal vez un poco tosco, pero tal vez tuviste una discusión con alguien y no pudiste decir lo que tenías que decir y en el sueño puedes vivir una manifestación similar en donde sí expreses, donde sí saques y muchas veces, en muchos casos, decía este autor, tú te levantas y te levantas un poco más tranquilo porque el sueño ayudó a aclarar y a aclarar muchas cosas que en el momento de la discusión no pudiste decir. Entonces, yo creo que son muchas cosas, es un reflejo, es una realidad posible, es un desahogo del alma y muchas cosas más porque seguimos viendo que en el sueño se siguen manifestando cosas que aún son difíciles de explicar. Entonces yo creo que esa sería mi respuesta. Ok, haciéndole, bueno, espero no interrumpir como el momento de las entrevistas, pero me gustaría aprovechar para pedirles que por favor compartan el video, para todos aquellos que estén interesados en este tema de los sueños. También hay un espacio de preguntas que va a haber al final, entonces este es el momento de escribir todas sus dudas para estos fantásticos autores que tenemos aquí, para preguntarles todo lo que siempre han querido saber. Y no se olviden de seguir la página, de compartir este en vivo. Y seguimos con, ¿qué opinas, Luis, acerca de esto? Perdón, me desconecté un poquito, creo. ¿En qué estamos? En si son anhelos, si son reflejos, si son algo más. Pues creo que es un poquito de todo. O sea, en definitiva, hay veces en las que tenemos sueños que no nos transmiten aparentemente nada, o tal vez no le encontramos ningún sentido. Como mencionaba Paddock, puede ser que, no lo sé, es el sueño más raro que hayan tenido y no tiene ningún sentido, no saben qué pasó. No. Ay, perdón, creo que se volvió a cortar mi conexión. Sí, estás bien. No, aquí estás perfecto, aquí estás. Perfecto. Pero a su vez también hay sueños que justamente reflejan algo que sí tiene cierto sentido para nuestra vida. Como dice también Javier, algún evento tal vez muy importante, lo solemos reflejar también en nuestros sueños, o como muchas veces incluso vemos en películas o leemos en historias, algún evento muy trágico, lo sigue reviviendo el personaje a través de sus sueños, y eso también nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces creo que pues, es un poquito de ambos, es una proyección de todo lo que nos ocurre, de todo lo que vivimos, incluso nosotros como escritores, creo que cuando nos acostamos con una idea en la cabeza, estamos escribiendo, no sabemos cómo avanzar, o al contrario, estamos con la pluma muy fluida y nos acostamos y soñamos esa historia, soñamos parte de esa historia. Entonces es un poquito de todo, un poquito de nuestra vida, un poquito de nuestros anhelos, de nuestros miedos, de lo que nos pasa, de acontecimientos muy importantes, pero también de algo tal vez muy, muy, muy interno que ni siquiera entendemos. Claro. ¿Y tú qué piensas en este sentido, Paul Dark? Bueno, lo trataré de explicar de una forma, no, porque a veces nos enredamos mucho con el lenguaje científico o pseudocientífico. La teoría gestal, por ejemplo, que es una de las tantas ramas humanistas, que es la que sigo como psicólogo, habla mucho de la pareidolia, ¿no? Que son estas imágenes que tú ves, pero que tu cerebro completa, pero realmente no es lo que es, ¿no? ¿Y por qué habla de la pareidolia? Porque habla mucho de los ciclos que no se cierran. Por ejemplo, esa declaración de amor que nunca pudiste dar, o esa persona que falleció y no te pudiste despedir, o ese mal momento que tuviste y no pudiste dar revancha. Entonces son esas cosas que no se resuelven, ciclos abiertos, gestales inconclusas se le llama.
Entonces, de pronto soñamos que con esa persona que ha fallecido, pero no que nos sentimos diferente, o nos extraña, y dice, oye, pensé que estabas muerto, ¿qué pasó? ¿Qué haces acá? Podemos soñar lo que sea. ¿Qué nos está diciendo el subconsciente? Que, mira, hay esta situación que pasó hace 3 meses, 4 años, 10 años, que me sigue molestando, a veces este sueño resolverlo. Bien, si tienes que viajar 50 kilómetros, 100 kilómetros para encontrarte con esa persona y decirle lo que sientes, pues si lo haces. Y si esa persona se murió, pues, pero ciérralo porque te pueden seguir fastidiando por la vida con sueños repetitivos. O no el mismo, pero con el mismo mensaje. Entonces, cada vez que mis colegas han hablado acerca de los anhelos, de los deseos, es eso, es que hay algo que no hemos cerrado y que el subconsciente es posible por cerrar. No, y no necesariamente en los sueños, también nos pasa en la vida consciente, ¿no? Por ejemplo, cuando erramos, estamos en nuestro discurso y decimos una palabra que no es. Recuerdo perfectamente que una juramentación de un congresista hace muchos años, que aquí en Perú, se jura por Dios y por, ¿no? Y el congresista juró por Dios y por la plata. Te das cuenta que ahí hubo un tema, ¿no? qué sé yo, que salió a la luz. Pero no solo eso, ¿no? Sino es cuando tenemos esos lapsus linguis, esos lapsus llama. Entonces, el subconsciente es una fuerza que no podemos tener. Está constantemente diciéndonos, cierra los cristales, cierra tus ciclos. Y los sueños simplemente es otra herramienta mucho más que tiene para comunicarnos. Entonces es interesante porque cuando les comentaba de ser introspectivos en los sueños, de analizar nuestros sueños, porque nos damos cuenta qué es lo que necesitamos. A veces vamos por la vida y no sabemos qué va. Y muchas veces estas que están abiertas es que tropecemos con la misma piedra una y otra vez. Y nuestro ciérralo para ya no cometer el mismo error, pero no nos damos cuenta, no lo tenemos en el consciente, en el primer plano. Por eso es muy importante ir a terapia, yendo hacia otro lado. Claro, ok, sí es un excelente punto de vista y sí es muy cierto que hay muchas cosas que traemos cargando y que pues se van a reflejar de una manera u otra. Los sueños es una de ellas. Sí, adelante, Javier. Mira que estaba pensando en lo que decía Poldar y se me ocurre que de todas formas los sueños sí nos dicen algo, ¿no? Digamos que en la antigüedad se trataba de darle alguna especie de explicación mística a los sueños, ahorita un poco más científica, pero de todas formas nos comunican, nos quieren decir algo. No sé si es de interpretación correcta, Poldar. Claro, como te comento, o sea, los sueños para la psicología, no voy a entrar en otras áreas, pero los sueños para la psicología es la manera en cómo nuestro inconsciente nos está diciendo qué es lo que todavía no resolvemos. Es lo que nos estresa, porque algo positivo nos pasa, ¿bien? Porque pongamos una situación en la que un momento bonito, ¿bien? Si lo sueñas con placer, que ese recuerdo ha pasado a la memoria a largo plazo y sea como un bonito recuerdo en tu memoria, siempre, un buen momento. Pero a veces tenemos el sueño en el cual queremos volver a encontrarnos a esa persona y vivir ese momento. Y un vínculo de ansiedad, de necesidad de afecto. Entonces, la maquinaria inconsciente es así, lamentablemente no se puede comunicar en un lenguaje fluido como nosotros, entonces utiliza imágenes que necesitamos desmenuzar, ¿bien? Y ahí es donde, pues, la literatura, la mitología, pues habla de la propia Biblia, ¿no? Cuando los profetas sueñan y ven carretas, trompetas y ven fuego y ven diversos elementos que no tienen lógica que estén juntos, pero ahí están, aparte de una acción interesante, termina siendo también una interpretación de la realidad, porque entonces alguien coge ese mito griego, ese mito romano, ese mito judeocristiano, y lo aterriza
en la actualidad y dices, no eran trompetas, no eran cañones, no eran rayos, eran bombas, ¿no? Y te das cuenta que puedes reinterpretar de miles de maneras los sueños, ¿no? A decir, pero para efectos de un individuo, pues mejor que tus sueños interpretes tú mismo, ¿no? Y en todo caso con ayuda, ¿no? De un terapeuta, ¿no? Al que le puedas comentar y una introspección sobre qué es lo que tal vez te esté fastidiando. Como les digo, a veces andamos por el mundo, muchas veces por el mundo, sin saber qué es lo que está roto en nosotros, ¿no? O lo que necesitamos cerrar. ¿Qué pasa cuando algo y se cumple? Eso lo dije de mi intervención, ¿no? Lo que pasa es que nuestros sueños normalmente van a utilizar elementos cotidianos que existen en nuestra realidad. ¿Bien? Muy difícil, pero pasa, que tengamos una imaginación terrible, es que vamos a soñar pues con seres ominosos, los craneanos, qué sé yo, abstractos. Pero usualmente soñamos pues con calles, con lugares, con personas, con objetos, ¿no? Que existen en la realidad. Cuando nos despertamos, después de un sueño en el cual hemos soñado determinada situación que puede ser una situación que nuestro inconsciente nos pide solucionar, que no somos conscientes de que esa es nuestra necesidad, y después nos despertamos, y en los primeros 30 segundos hemos olvidado la mitad, sino más del sueño. Y para ¿no? recordar ese sueño lo vamos deformando. Entonces, pasan unas semanas y vivimos una situación muy similar a la que creímos haber soñado, deformado por nuestra memoria. Y decimos, eso lo soñé hace 3 semanas, justo tú estabas aquí parado, justo tú estabas diciendo eso, tal cual. Pero no podemos ser fidedignos a eso porque, como les digo, el sueño se diluye muy rápido, ¿no? Y como hay semejanzas, hay paralelismos, realmente esa sí existe, porque ese libro existe, porque esa persona existe, logra ver esta coincidencia. Ahora, esta es mi posición como psicólogo, ¿de acuerdo? Yo no voy a entrar en pseudociencias o en todo caso, pues, en las creencias personales de cada persona. Sí, pasa mucho también que hay gente que está convencida de que tiene una conexión superior o un instinto más desarrollado, lo que fuese. Eso está en discusión y bueno, es libre, ¿no? Es totalmente libre. Y en este sentido, ¿qué opinan ustedes, Javier y Luis? ¿Qué interpretación le dan a cuando un sueño se cumple? Interesante. Yo lo vería un poco más como, pues, como casualidad. Digo, siempre tratamos de, por ejemplo, cuando entramos a un cuarto oscuro y vemos que pasa una sombra, supuestamente, pues siempre tratamos de darle como que esa explicación paranormal, ¿no? Y tal vez un poco como para llamar la atención ante los demás, ¿no? Decir, estaba allá arriba en mi cuarto y vi pasar una sombra, es un fantasma, es el diablo, el demonio, no lo sé. O sea, siempre tratamos de ligarlo a eso. Sin embargo, creo que, o sea, dentro de todas las posibilidades, creo que el 99.9% de las veces es casualidad. O a lo mejor ni siquiera se está cumpliendo el sueño, a lo mejor se está cumpliendo una pequeñísima parte del sueño, o ni eso, y nosotros tratamos de ligarlo forzosamente con el sueño. Bueno, ¿y qué pasa con ese 0.01% que dejas de lado? No lo sé, magia o eso que no entendemos. Justo tenía curiosidad con ese porcentaje que habías dejado de lado. No lo descarto, puede que sí tengas ahí una premonición. Uh-huh. No Yo lo sé. creo que es importante darle al fin y al cabo, digamos que en la actualidad buscamos siempre la explicación más racional, ¿no? O tal vez la más coherente, la más científica, pero creo que para la ciencia también es bueno darle ese espacio a la mística, ¿no? Dejar un poco a eso que no se conoce, a eso que no podemos explicar, porque es justamente ese pequeño espacio que no podemos explicar lo que nos mantiene con curiosidad científica y con curiosidad investigativa. Así que, de todas formas, los pueblos siempre han dicho, siempre han tenido su chamán, su místico, siempre han tenido a alguien que interpreta los sueños
y también pareciese que antropológicamente funciona, ¿no? También le da cierta identidad al pueblo y también ayuda de cierta forma al funcionamiento del pueblo. Entonces, aunque estoy de acuerdo con las posturas que plantea Poldark, y pues está genial las explicaciones que nos dan, de todas formas, yo insistiría, abogaría porque aún así, decimos acá en Colombia, no sé si sea en el resto de Latinoamérica, pero no hay que creer en brujas, pero de que las hay y siguen ocurriendo casos y siguen manifestando casos de que no, yo me soñé con esto y lo vi y aquí estaba y tal cual. Bueno, está bien, pues podemos hacer todo el análisis psicológico, podemos también emocionarnos un poco con esa idea de que en nuestros sueños tal vez podamos controlar ciertos asuntos de nuestra realidad. Que es una perspectiva bastante interesante la que acabas de dar. Y con esto en mente... Como una perspectiva un poco justamente esotérica, ¿no? Como cuando lees tu horóscopo o si creen en el horóscopo te dice ahí pues varias cosas que te van a pasar y forzosamente estás buscando que te ocurran esas cosas o lo mismo tratas de encontrarlas, ¿no? Tú buscarlas. Entonces si te interpretan un sueño a lo mejor por ahí más o menos sería lo mismo, ¿no? Te lo interpretan y forzosamente estás buscando que eso ocurra. Digo, pues sí. Una posibilidad. No, y es curioso porque además los tres tienen perspectivas muy distintas respecto a un mismo tema. O sea, algunos que tienen como más la visión científica, otros la parte psicológica, pero también algunos tienen, digamos que dejan la posibilidad abierta a que sea de algún otro tema. Y con esto en mente, me gustaría hacer una breve pausa. No olviden, antes de irnos, por favor, comparten el live, a todos los que están viendo, estamos recibiendo preguntas, estamos recibiendo sugerencias, estamos recibiendo todo lo que nos gusten escribir, adelante. No se olviden también de apoyarnos a través de Patreon y seguimos en unos breves momentos con este programa de Autores Increíbles. Ya volvemos. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores Increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Estamos de regreso en este programa de Autores Increíbles y estamos tratando, para los que nos acaban de sintonizar, acerca de sueños y literatura. Que en esta primera parte hemos hablado un poco sobre los sueños, sobre qué es lo que son, qué significan, qué es lo que reflejan y cuál es la perspectiva de los invitados respecto a lo que es un sueño. Y ahora, en la vida real, por ejemplo, cuando aparece un tigre, nosotros sentimos miedo. En el sueño, cuando sentimos miedo y aparece un tigre, hay una relación muy estrecha en lo que vemos, en lo que sentimos y en lo que ya aprendimos, que nos despierta o que nos detona cierta emoción o cierto sentimiento. En este sentido, me gustaría preguntarles acerca de la narrativa del sueño. Por ejemplo, ¿tú qué opinas, Javier? Bueno, esa es una cita de Borges, ¿no? Es una forma muy interesante que Borges pues manifestó y que en cierta forma en algún momento, gracias a un sueño, simplemente voy a contar la anécdota para que pues miremos esta narrativa de los sueños y es, él dice que hay una realidad, ¿sí? Y que en la vida real cuando estamos frente a un peligro, cuando aparece un tigre, puede ser cualquier peligro, sentimos miedo,
pero que en el sueño cuando sentimos el miedo es cuando se manifiesta esa imagen de peligro, ¿sí? Entonces, cuando sentimos miedo, aparece el tigre. Alguna vez, por algún motivo, antes soñaba, casi que terminando mi adolescencia, soñaba mucho con espantos. Soñaba mucho que me jalaban las patas, que me apagaban las luces, bueno, etcétera, etcétera. Y fue justamente en ese momento cuando le encontré sentido a la frase. La escuchaba muchísimo los libros, en programas de literatura, y ocurrió que alguna noche estaba soñando. He tenido la fortuna de tener lo que se llama como sueños lúcidos. Y, y estaba soñando y justamente en ese sueño era consciente de que estaba soñando, pero sentí miedo. Tenía miedo que me apareciera algún espíritu, de que algo ocurriera. Y justamente después de empezar a sentir ese miedo, se manifestó, empezaron a apagar las luces, empezaron a cerrar las puertas, un sueño un poco caótico, pero entendí y pues como parte de la anécdota también entendí que cuando estoy en estos sueños hay que llevar todo tranquilo, porque parece que la narrativa es justamente esta, ¿sí? Tratar parece que el sueño es una narración, uno está viviendo una serie de historias un poco inconexas, desbocadas y sin querer, con los miedos o con las emociones que uno está sintiendo dentro del sueño, está evocando justamente a que cada uno de estos acontecimientos ocurran, a que este tigre o estos tigres aparezcan. Claro. ¿Y tú qué opinas sobre esto, Luis? Pues regresamos un poco a lo mismo, que hay muchos tipos de sueño. Hemos tenido desde, como dice Javier, el sueño muy lúcido, que incluso lo podemos como que manipular un poco o que al despertar lo recordamos en su totalidad. Pero por otra parte existe el sueño que pensamos que fue muy, muy genial, pero al despertar no lo recordamos, o el sueño que no tenía ningún sentido aparentemente, o incluso las pesadillas, ¿no? Que es un poco de lo que habla Javier con el miedo. Desde mi experiencia, un poquito, pues justamente como lo comentó Javier, cuando empiezas a sentir miedo en un sueño, y sobre todo en sueños recurrentes, llega un punto en el que justamente te haces consciente de que estás soñando. Entonces ahí en ese punto tratas de tú manipularlo y hasta cierto punto creo que lo logras. Entonces tú vas haciendo tu propia narrativa ya de ese sueño. Y por ahí en ocasiones más excepcionales, sueños que no son de terror, que no son pesadillas, también puedes llegar a ser consciente que estás soñando y a manipularlo un poco. Entonces, digo, es muy difícil. Regresando a Borges, bueno, creo que vamos a abordar el tema un poquito más adelante, pero regresando a Borges, por ahí tiene un cuento de un hechicero que dedica toda su vida a manipular los sueños. Entonces, digo, nosotros tenemos, no sé, alrededor de 30 años y por ahí en unas cuantas veces yo creo que hemos podido manipular algo, ser conscientes de nuestros sueños. Y pues en ese cuento ese hechicero llevó toda su vida para justamente poder hacer lo que quisiera con su sueño. Bueno, algo muy, muy, muy complejo. Claro. ¿Y tú qué opinas, Paul Dark? Bueno, acerca de los sueños conscientes, pues sí es muy interesante en realidad y práctico, ¿no? Porque para empezar, te haces consciente de tu sueño, no al inicio, sino más o menos a la mitad ¿no? O sea, has empezado en un proceso onírico, libre, y de pronto sientes que puedes tomar el timón, ¿no? Y dices, no, 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 esto no es así, esto vamos a cambiarlo, como si fueses un director de cine o algo por el estilo. Y bueno, en ese momento lo que está pasando es que hay una especie de vasocomunicante muy, muy fuerte, ¿no? Como que una presa que se abre entre el consciente, la fase consciente, y la fase REM, que es el descanso, ¿no? Entonces, ahí es donde ambos se hablan mucho, y el consciente, que obviamente es mandón, porque es nuestro yo, entonces dice, no, 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 ¿sabes qué? El ello, el subconsciente dice, no, te estás equivocando, no quiero soñar esto, vamos a cambiarlo, ¿ya? Y empieza a meter la mano, ¿no? Pero cuando hacemos eso, la fase del sueño se acorta bastante porque el consciente empieza a dominarlo todo y de pronto ¡pum!, despertamos, ¿no? Otro fenómeno del sueño consciente es lo que se llama parálisis de sueño también, que esto ocurre cuando estamos en lo más profundo del sueño REM. Claro, estamos literalmente en coma, así vegetales, ¿no? Totalmente dormidos. ¿Y qué pasa? Que nuestro cerebro es una máquina muy interesante, pero funciona con procesos.
bien, no es un Terminator, no es un robot súper avanzado, necesita procesos para funcionar. Entonces, al momento de descansar, bien, primero empieza a apagar ciertos switches, por ejemplo, el switch motor, ¿no? El switch digestivo, etcétera, empieza a apagar switch. Por eso, cuando comemos mucho en la noche y nos vamos a dormir el día siguiente empachados porque en la noche digerimos, el cerebro dice, estómago no es necesario, ¡pac! Y lo apaga. Entonces, pues, va apagando switch, pero de esa misma manera se enciende. Entonces, cuando el cerebro dice, bueno, ya descansé, ya estoy tranquilo, y ahora sí puedo despertarme, entonces va encendiendo uno por uno ciertos switches, ¿bien? Y el último en encender es el consciente. Obviamente hay switch que nunca apaga porque no podemos dejar de respirar, ¿no? Pero la mayoría de esos, ¿no? Los va encendiendo de poquito a poquito. Entonces, unos medios, por así decirlo, en encender es el motor grueso, es decir, nuestras extremidades, ¿bien? No lo necesita, entonces lo apaga y deja que el autónomo pues se revuelque, haga lo que quiera, ¿no? Dormido. Pero normalmente, o sea, no necesita pues el motor consciente, ¿no? Entonces lo tiene apagado. Pero de pronto tenemos una pesadilla, de pronto soñamos algo terrible, o simplemente estamos estresados y el estrés pues entra como un tren y nos saca como si fuese una cama elástica y nos hace rebotar del REM al consciente, ¿bien? Y el cerebro está como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Porque despertamos y no le dimos tiempo de encender los switches. Entonces el switch del motor físico, del motor grueso, está apagado. ¿Bien? O sea, de la habilidad de poder movernos está apagado. Entonces el cerebro pues está pero como tiene apagado ese switch, nuestro cuerpo no se mueve. Y sentimos la presión, y hay que se resolvió el muerto y todo eso, ¿no? ¿A quién no le ha Pero ¿qué pasado? pasa? Sí. Claro, claro, lo que pasa es que al cabo de unos minutos ya recuperamos el movimiento. ¿Por qué? Porque el cerebro pues ya, digamos, se tranquilizó, ¿no? La confusión le pasó y dijo, vamos a aprender esta y me olvidé. ¡Pac! Lo prendo, ¿no? Y ya Recuperas el nos podemos... movimiento y te persinas, te haces bolita con tu canica, todo, prendes la Claro, luz, todo. agua de azar, claro, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que ocurre con la parálisis del sueño, ¿no? No, o al menos, como les digo, nuevamente, desde el punto de vista científico, ¿no? Ya, si me dicen, no, yo tengo una tía, bueno, pues ya, o sea, tal vez a alguien le habrá pasado. Pero, Sí, porque como dice Claro, Luis, o sea, a todos nos ha pasado una experiencia semejante o algunos tenemos el efecto contrario, de que los que hemos sido sonámbulos o que hablamos dormidos, hacemos cosas muy extrañas dormidos, pues tenemos el efecto contrario, que de pronto es de, ¿te levantaste y contestas el teléfono? No, no, fíjate que no. Clásico. y Bueno, sí. justamente hay algo muy interesante con este sueño, con estas narrativas de los sueños, es que han sido argumentos para gran parte de la literatura, ¿no? Ahí en medio de o una de las explicaciones que se le ha dado a los incubos y a los sucubos es justamente esta parálisis del sueño, ¿no? Pero también está el hecho de que sentimos que alguien se nos sienta al pie de la cama mientras dormimos, que alguien nos observa, que alguien estuvo encima de nosotros, que alguien estuvo parado toda la noche en la puerta. Y de ahí partimos para crear muchísimas historias, ¿no? De hecho, recuerdo mucho que en Drácula el hacer sonámbulo a una de las doncellas, era una de las capacidades de las que se valía Drácula para hacer sus fechorías, ¿no? Entonces, claro, a pesar de toda esta narrativa, y de esta gran cantidad de explicaciones, a lo que iba yo hace un momento, de dejar de todas formas ese espacio para lo místico y para lo cultural, es justamente porque pues no solamente la ciencia es donde entra a dar luz en ese espacio oscuro, sino que también ese espacio oscuro, para quienes somos fanáticos de la literatura, lo aprovechamos para sacar de ahí todas las historias y todos los argumentos de las historias. Es que la literatura fantástica, leer literatura fantástica muchas veces cuando se pone bajo la luz de la psicología se explican muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas manifestaciones, incluso de los autores. En la universidad recuerdo que había quien decía que a los autores se les podía hacer también algunas conclusiones a nivel de su psiquis gracias a las historias y a los alter egos que crearon a través de la literatura que ellos iban creando, ¿no? Entonces, esta narrativa que nos regala los sueños
en últimas, o a lo que voy, es también la fuente y la riqueza para nuestra literatura fantástica, y la invitación siempre es a seguir aprovechándonos de esta capacidad que tenemos de soñar para seguir creando argumentos y que sigan llegando esos cuentos a nuestra revista. No, sí, y de hecho tienes toda la razón, y es innegable que los sueños siempre han sido una fuente de inspiración, no solo para nosotros, sino para muchos artistas en muchos rubros, o sea, música, pintura, literatura, por supuesto. Y también me gustaría ahí abordar estos sueños como fuente de inspiración. ¿Ustedes los han utilizado como inspiración para sus historias o han tocado el tema de los sueños en las historias que ustedes crean? Sí. Yo te cuento una anécdota, bien. Lo que pasa es que yo tengo la costumbre de contarle historias de terror a mi hija. Mi hija tiene casi 4 años, ¿ok? Pero tranquilo, no le cuento nada de Cliff Barker o Lovecraft, o sea, me mido un poquito, ¿no? Pero me gusta contarle historias, y a ella también le encanta escuchar. Y si bien cuando tengo un sueño que me perturba mucho, me gusta escribirlo, hace poco ella tuvo un sueño y en su media lengua me lo contó y me dio miedo. Oh. ¿Por qué te dio miedo, Poldar? ¿Porque por la sola narración o porque lograste también entrar a hacer una interpretación desde la psicología? ¿Qué pasó ahí, Poldar? Así por la narración, ¿ah? Por la narración, porque muy sencilla, me contó un microcuento que me gustó muchísimo, ¿no? Y que incluso me inspiró a hacer un cuento, ¿no? Ahora digo que ella es quien me inspira. A mí se me acabó la tinta, pero es que eso pasa, ¿no? O sea, ahí está esta influencia, ¿no? A veces hay sueños que nos marcan tanto que no te lo puedes quitar de la cabeza hasta que lo escribes, ¿no? Aunque no sea lo mismo, pero de alguna forma algo ha nacido de ahí, ¿no? De hecho, como dice Javier, hay algunos ejemplos. Bueno, me imagino que hay muchos ejemplos, sin embargo, se me viene ahorita a la mente 2 ejemplos. Uno es Mary Shelley, para escribir Frankenstein, que me parece que acaba de perder a su hija, entonces tenía sueños recurrentes de la muerte de su hija. Y por ahí en un sueño se le ocurrió, o creo que le intentó revivir. Entonces a partir de ahí salió justamente la idea para Frankenstein. Igualmente creo que esta anécdota es un poco más conocida. Stephen King, que iba soñando en un avión, me parece, y soñó justamente que una acosadora, pues muy, muy, muy acosadora, perseguía a un escritor, y de ahí surgió la idea de Misery. Y a su vez creo que en mi caso particular, no es tanto que un día me haya despertado a las 3 de la mañana diciendo, este sueño lo tengo que plasmar, sino más bien sería como un poco el dormir despierto. Cuando a lo mejor estás escribiendo, ya te quedaste trabado, no sabes qué hacer, entonces te vas, te recuestas y cierras los ojos, entonces como que empiezas a soñar un poco entre consciente e inconscientemente, y empiezan a surgir las ideas. Entonces a las 30 minutos, 40 minutos te despiertas y ya puedes escribir un poco más, continuar con esa parte en la que te habías trabado. Dichoso Entonces, tu cerebro, Luis. ¿Dónde? Dichoso tu cerebro, no todos funcionamos así. No siempre funciona, claro. Otras veces me estoy quedando dormido, otras veces estoy pensando en otras tonterías. Entonces, no, es un poco complicado, pero a veces funciona. ¿Y tú qué opinas, Javier? Ya, pues digamos que sigo insistiendo, aunque esta ronda de preguntas empezó por mí, ¿no? Creo que ya había respondido. Entonces, pues, no, nada, lo que ya había dicho, Isa, no, creo que no tengo algo más que aportar en el momento. ¿Pero a ti has tocado el tema de los sueños en las historias que tú escribes? Ah, ok. Sí, recuerdo alguna vez un sueño en donde, de hecho, es el argumento de uno de los cuentos que no terminé de escribir para mandar a la revista, y es de algún espíritu por ahí, algún espíritu recurrente
acosa en un pueblo a unos de sus habitantes más jóvenes. Entonces la respuesta es sí, y ojalá pudiera recordar constantemente algunos otros sueños para poder hacer de ellos argumentos. No, y estaría excelente, digo, espero de verdad que termines esa historia porque al menos a mí ya me dejaste picada para saber qué sigue. Entonces, a nombre de todos los que te estamos escuchando, por favor, termina esa historia, queremos leerla. Vale, voy a tratar. Y digo, ¿qué otros casos conocen ustedes acerca de distintos artistas que han tenido los sueños dentro de su arte? Literatura, cine, pintura. Digo, ahorita mencionaron a Borges, pero también está Stevenson, está Dalí, está Buñuel, están de distintas ramas. ¿Cuáles son las que les parecen más llamativas a ustedes? Yo tengo un ejemplo, desde la parte científica. Bueno, como lo mencionaste al principio, por formación soy químico farmacéutico, entonces tuve mucha formación en la química. Posteriormente igualmente di clases de química, entonces me quedó mucho una anécdota que algún día leí, y era que justamente Dmitri Mendeleev, el que hizo o el que agrupó los elementos en la tabla periódica como la tenemos hoy en día, pues justamente cuando trataba de hacer eso, no hallaba el modo. O sea, decía, tengo X cantidad de elementos, pero ¿cómo los acomodo? ¿Cómo los acomodo de un modo que tenga sentido, que tenga congruencia, que sea fácil de entender para las demás personas? Y no hallaba cómo acomodar todos esos elementos. Entonces, por ahí, recuerdo que en algún libro de química leí que pues Mendeleev una vez se durmió de cansancio y se despertó en la madrugada porque justamente en un sueño apareció cómo tenía que acomodar los elementos. Entonces se despertó, lo plasmó y es la tabla periódica que tenemos hoy en día. Oh, genial. Bueno. De hecho, esa historia no la sabía, ¿eh? Búsquenla. Sí, está muy buena. No la inventé yo. Vamos a comprobar si la inventaste tú, Luis. Sí, búsquenla. Y de hecho estamos recibiendo preguntas del público, de todos los que nos están escuchando, y preguntan si Poldark nos puede contar lo que soñó tu hija. Ok, ella soñó acerca de un monstruo que era como una pelota sin piernas y que buscaba sus piernas. Entonces, yo estaba durmiendo y escucho la voz de mi hija desde la sala. Fui a la sala, pero no estaba mi hija, porque este monstruo imitó su voz y me dio las piernas. Y luego mi hija estaba en su cuarto y dijo, papá, y yo supuestamente le contesto, ¿no? Ahí voy. Pero no era yo. Wow. Oh, yo también me hubiera asustado si hubiera escuchado. Ya entiendo por qué te asustaste, Poldark. Wow. Es un gran argumento. Está muy bueno. No, sí, la verdad es que está muy fuerte. O sea que si tengo pesadillas será culpa de ustedes, ya vi. Impresiona. Claro. El monstruo, ¿cómo lo llamaríamos? El monstruo de la pelota, no. No, se llama el monstruo bola, así lo llamo yo. Oh. Esto tiene nombre. Estaba muy lejos. Me hace acordar de una película, creo que se llama The Babadook, también, que es un libro que contiene un espíritu y busca y acosa sobre todo a los niños. Fue lo primero que me llegó a la cabeza cuando hablaste, fue la primera asociación que hice, de hecho. Claro, sí. Y también les preguntan a los tres cuáles son sus sueños. O sea, ¿tienen sueños recurrentes? ¿Con qué suelen soñar? Y por la cara de incomodidad de Javier le preguntaré primero a él. Lo que pasa es que no sé si se refiere, hay un sinónimo de sueños que tiene que ver con los anhelos, ¿no? Son las aspiraciones. Entonces aquí la pregunta es, ¿con qué sueño? ¿Con qué sueño cuando duermo? Que me gustaría, es difícil, ¿no? Es revelar un poquito de intimidad, pues, pero yo estaría de acuerdo con esta parte de la psicología, con que sueño con muchos aspectos de mi vida cotidiana. A ver,
sobre todo cuando tengo cosas sin resolver, cuando tengo muchos pendientes. Estos pendientes me torturan mucho por las noches. Yo no puedo dormir tranquilo si tengo un pendiente que me acosa y siempre estoy soñando con cosas y muchas veces es consciente, sobre todo cuando tengo estos sueños lúcidos, es cuando tengo pendientes, porque en el sueño digo, esta tarde o hoy dejé de hacer tal cosa, estoy soñando. Es algo que pues a mí en lo personal me gusta mucho y me pasa con mucha frecuencia. Entonces sueño cosas como, el último que tuve cuando tenía un pendiente era que tenía que cuidar a algún chico, pero el chico siempre estaba en un lugar que no lograba encontrarlo de la casa y tenía que buscarlo porque pues tenía que responder por este chico que tenía que cuidar, ¿no? Entonces, digamos que, y más allá de eso, creo que sueño con las cosas que sueña todo el mundo, ¿no? Tal vez algún sueño erótico de vez en cuando, alguna Un sueño erótico 3 veces a la semana. Normal, lo normal. Tal vez todas las noches, no mentiras. Con razón no quería decir Javier con qué soñaba, ya vemos. Muy bien. Ya. ¿Y tú, Luis, con qué sueñas? Creo que solamente se me vienen a la mente 2 sueños recurrentes. Uno de pequeño, que me atormentó mucho tiempo. Creo que literalmente hizo que algunos días estuviera pues en un rincón así con miedo. Y era justamente lo que comentábamos, se me subía el muerto. Entonces, pero no sé qué preocupaciones tenía a esa edad, pero creo que sí fue un sueño recurrente que lo tuve varias veces. Y pues imagínense, era un niño, entonces pues despertaba muy asustado. Y a veces me costaba trabajo dormir o tenía problemas durante el día porque pues me llegaba a la mente esos sueños. Después ya pasó y ahorita el único sueño recurrente que se me viene a la mente, y justamente aprovecho el foro para preguntar si a alguien más le ha pasado eso, porque yo ya lo tengo bien identificado, y es que bueno, creo que ya hay estudios en los que dicen que el sueño en el que, perdón, cuando más soñamos es en la vigilia, ya cuando estamos a punto de despertar. Este, y obviamente cuando estamos a punto de despertar, o ya está el sol, o ya va a salir el sol, ya va a haber luz. Entonces lo que me pasa a mí varias veces es que cuando empiezo a soñar a esas horas y, y ya hay luz en el exterior o en mi cuarto, donde sea, en mi sueño me hago como ciego. O sea, ya no puedo ir a donde quisiera ir, ya no puedo como que ver muy bien las cosas y de pronto despierto y me doy cuenta que justamente me quedé ciego en mi sueño porque ya había luz. Ya creo que esa luz era lo suficientemente intensa como para entrar por mis párpados y digo, es algo que me ocurre constantemente. No sé si alguien más lo haya experimentado o soy el único. No, ahí te fallo, pero... No, yo sí me acuerdo mucho de un sueño que tenía de niño y era que no podía hablar, que no podía gritar. No sé si se enmarca dentro de la misma categoría. De todas formas, se nos está cortando alguna de nuestras facultades, pero recuerdo mucho de que me sentía perseguido. Algo iba a salir debajo de mi cama y la puerta estaba cerrada de mi cuarto y trataba de gritar, pero no me salía la voz. Creo que es un sueño también muy común, ¿no? Creo que sí es más recurrente el no poder gritar dentro del sueño. Digo, a mí me ha pasado que trato de gritar en el sueño, no puedo gritar, pero sí grito en la vida real, entonces le he sacado un susto horrible a mi pareja varias veces, pobrecito. Porque termino gritando y de niña pues despertaba a mis papás y ahora lo despierto a él y pues son los que pagan los platos rotos. Mira, Poldar, como algo identificó Poldar porque está muerto de la risa. Dinos, Poldar. No. Prosigan. No, sospecho que algo nos analizó. Sí, Poldar está acá. Están muy dañados estos chavos. Sí. De verdad. ¿Y tú qué sueñas, Poldar? Pues mira, un sueño que sí tuve de forma repetitiva, a pesar de que llevé terapia para cerrar mi luto, más o menos hasta 5 o 6 años después de que mi papá había fallecido, igual lo soñaba. Pero no en plan feo, no triste, no, sino era como que yo llegaba a su casa
y lo encontraba y era como, oye, ¿qué haces acá? ¿No? Una cosa así, ¿no? Una sorpresa, más bien. Eh, pero como el sueño era constante, entonces significaba que a pesar de la terapia, aún había que cerrar ciertos puntos, ¿no? De ahí, la verdad que mis sueños son bastante aburridos. No sueño absolutamente nada emocionante, estilo Inception o no sé, algo, la verdad que no. De vez en cuando alguna pesadilla cuando tengo mucho trabajo, eso es cierto. Y es la forma, eso ya aprendí. Mi inconsciente, en vez de hacerme soñar con, no sé, pesos o con la oficina, con lo que sea, me hace soñar pesadillas, ¿no? Esa es su manera de decirme, tienes mucho trabajo, bájale un poco, ¿no? Una cosa así. Eso ya lo aprendí, ¿no? Y pues, la verdad es que últimamente mis sueños son muy reconfortantes, ¿no? Es decir, con todo esto de las clases en línea, ¿no? Que tengo que hacer con mi hija después pues, de su jardín, de su jardín de niños, sueño que estoy recortando o pegando pegatinas, ¿sabes? Manualidades, compones. Sueños muy intensos, Sí, Sí, muy fuertes. claro que sí. La de títere fue genial, sí. Te sueñas a ti soñando, dormido. Yo Como quisiera, Homero Simpson creo que se como sueña Homero. en el sillón, durmiendo. el anhelo más grande, descansar. Pero aparte mencionaste algo bien interesante, tiene que ver con una pregunta del que preguntan qué es lo que ocurre cuando uno sueña a una persona que ya no está con nosotros, o sea, qué ocurre cuando uno sueña con personas que ya fallecieron. Wow. ¿Me lo preguntas a mí? Pues a los tres, podemos empezar con lo que tú comentas, Paul Dark. Claro, como creo que incluso lo leí en los comentarios, ¿no? Cuando sueñas con una persona que ha fallecido, el folclore te puede decir que hay un mensaje de otro plano que intenta resolver, etcétera, pero bueno, eso puede ser aceptable por algunas personas. Lo que te dice la psicología es que no has cerrado bien tu ciclo con esta persona. A veces pasa, imagínate que esta persona haya muerto en un accidente, bien, algo intempestivo, lejos, no te pudiste despedir. Es diferente cuando alguien está en cama en sus últimos momentos y estás con esta persona, ¿no? Aunque siempre queda esa congoja de que faltan muchas cosas por vivir, siempre van a faltar cosas por vivir. Eso hay que entenderlo primeramente. No importa que esa persona viva contigo 10.000 años, igual la muerte siempre da ese anhelo. Sin embargo, es más sencillo cuando es una persona, por ejemplo, que tiene una enfermedad terminal, que lo ha asumido, que la familia entera pasa por un proceso casi de como velarlo en vida, ¿sabes? Entonces, cuando al fin ya se va, ya hay un cierre y duele menos. Pero cuando pasa de una forma intempestiva, muchas veces, ¿no? Y no te puedes despedir, entonces ahí es un poco más difícil cerrar. Entonces, tu inconsciente quiere cerrar, tu inconsciente quiere despedirse. Bien, hay un ejercicio de terapia incluso que ayuda mucho a poder despedirte con esta persona, de esta persona. Y el punto es que es por eso que tu inconsciente te lo hace soñar, ¿no? De diversas formas, tal vez de una forma trágica, tal vez de una forma melancólica, o tal vez de una forma contenta, ¿no? Tú, como te digo, el folclore te puede decir, si lo soñaste contento es porque está en otro plano, en el cielo, en el Valhalla, donde sea, y lo está pasando muy bien y simplemente desde allá te está diciendo todo ok. O puede ser, pero también puede ser que nuestro inconsciente nos está diciendo, pues, ciérralo. Ya, ¿no? claro, Ciérralo. sí. ¿Y tú qué opinas, Luis? ¿Que te ha pasado soñar con alguien que ya no está aquí? No, de hecho, afortunadamente no han fallecido personas tan cercanas a mí y no me ha pasado. Ok, ¿y tú qué tal, Javier? Sí. Mis dos abuelos maternos, que de hecho han sido los que más impacto han causado en mí tras su partida. Sí recuerdo y recuerdo muy bien las emociones que sentía, que es algo que me parece muy curioso y en algún momento tuve que ya definitivamente despegarme de esta idea porque era recurrente esa forma de soñarlos y era porque cuando los soñaba, obviamente semanas, 4 o 5 semanas después de su muerte,
aún estaba el vacío y cuando me encontraba con ellos en los sueños se volvía a sentir esta sensación de cuando ellos llegaban, cuando ellos entraban por la puerta. Mi abuelo tenía una imagen o yo siempre sentía tenía unas sensaciones muy específicas cuando mi abuelo entraba a mi casa y encontrarlos de nuevo en los sueños era una forma de volver a sentir esa tranquilidad y esa paz, saber que estaban como de nuevo con uno, pero recuerdo que nunca me hablaban, ¿no? Recuerdo que ellos nunca hablaban, nunca decían nada, pero para mí era muy reconfortante en el sueño de que ellos estuvieran ahí presentes. Entonces, digamos que aunque desde la psicología digamos bueno, hay algo que superar, hay un ciclo que cerrar, de todas formas, no sé si sea el único que es una especie de mal disfrutable, ¿no? O sea, sabemos que hay que cerrarlo, pero que se presenten, que estén ahí en los sueños sigue siendo algo muy, muy bonito. Yo lo interpretaba así como yo contaba el otro día, wow, soñé con mi abuelo y me gustaba hacerlo, soñar con mis abuelos porque era como volverlos a tener ahí. Claro, yo creo que es muy normal así, sí. Y yo creo que depende mucho de cómo lo soñemos, ¿no? O sea, digo, hay formas bonitas, formas un poco más difíciles o en un momento más trágico. Entonces, digo, afortunadamente los soñabas en un momento bonito, que te daba, o sea, que llegaban, que los veías, que sentías como ese sentimiento de, llegaron acá. Ya, sí, y es que además no tuve malas experiencias con ellos, ¿no? O sea, a pesar de que sí, siempre toda familia tiene sus problemas, personalmente mi comunicación con ellos dos era muy buena y primero murió mi abuelo, entonces ocurrió los sueños, tendría yo 16 años, ya luego hace 3 años más o menos murió mi abuela y fue la misma historia y entonces pues tal vez se lo atribuyo a eso, que siempre mi relación con ellos fue bastante cercana y no hubo mayores conflictos ahí con ellos. Claro. Y también pregunta el público algo bastante distinto. Pregunta si ustedes han soñado con el diablo alguna vez. Luis. Bueno, la cara de Paul Darkes creo que no, pero... O sea, no lo conozco como para decirte si lo soñé. A lo mejor se apareció y no supiste que era él y no lo topaste. Exacto. No, nunca. No. ¿Y tú, Luis? No lo sé. Recuerdo una pesadilla cuando era muy, muy pequeño. Tal vez es de mis primeros recuerdos de cuando era muy chiquito. De una especie de monstruo con tentáculos y fuego alrededor. Cosas como estaba en el catecismo y eso, creo que fue como una preconcepción de lo que me decían en la iglesia del demonio. Entonces, es un recuerdo muy vago. Pues puede que sí. Uno muy Lovecraftiano, pero sí. Sí. Creo que el culto de Cthulhu te está llamando, hermano mío. Sí. Se estaba manifestando. Yo creo que ese mismo día varios tuvieron el mismo sueño. Probablemente, sí. ¿Y tú, Javier? No, yo no he soñado con el diablo. Sí he soñado ya te digo, antes soñaba con espíritus, con cosas, pero es algo curioso, nunca los veía, ¿no? Pero sí los sentía, si hacían pilatunas por ahí, si eran un poco chocarreros, cerraban las puertas, prendían y apagaban luces, cosas de ese tipo. Ok, pues muchísimas gracias por haber estado en este programa. La verdad es que siento que ha sido una plática bastante interesante con puntos de vista muy distintos entre los tres y esperamos tenerlos muy pronto a los tres juntos y por separado en otros programas de Autores Increíbles. Con ustedes fueron Javier Gómez desde Colombia, Luis López desde México y Paul Darknego desde Perú. No sé si pudieran, antes de irnos, darnos como una breve despedida cada uno. Empezamos contigo, Luis. Ok. Bueno, pues gracias por el espacio. Espero les haya gustado nuestra participación, nuestros comentarios. Les recomendaría mucho que siguieran a la revista, a la página Relatos Increíbles. Adquieran las revistas, van a encontrar cuentos muy interesantes de personas de Latinoamérica y España. Entonces van a poder ver ahí un poquito esa mezcla cultural de los relatos de ciencia ficción, fantasía, terror. Y bueno, finalmente, nada más recomendarles un par de libros que tengo aquí.
el libro de los sueños de Jorge Luis Borges. ¿Sí se alcanza a ver? No, se alcanza a ver creo que tu fondo y de pronto desapareces. Desaparece con el croma. Bueno, Oh, el libro de los sueños de Jorge Luis Borges, que es un compendio de muchos fragmentos de personas que han soñado. Está muy interesante. Y igualmente ficciones de Borges, que aquí está uno de mis cuentos favoritos, que se llama Las ruinas circulares, que fue justamente el que mencioné, en el que un hechicero dedica toda su vida a soñar y en su sueño crear a un ser humano. Entonces, léanlo porque al final se van a llevar una sorpresa. Es, como su nombre lo dice, una ruina circular, es una historia circular. Perfecto, Gracias. muchísimas gracias, Luis. Y también me gustaría escuchar algunas palabras de Poldark antes de que nos despidamos todos. Pues antes que nada, muchas gracias a Héctor Huerto por organizar todo esto, ¿no? Toda esta movida que está muy bien. También agradecer que, bueno, ya soy parte de Relatos Increíbles también, que en realidad pues hace tiempo que me ha gustado formar y ya estamos acá. También agradecer por este panel, ¿no? Tanto a Luis, a Javier, a ti también, Isa, porque son geniales, me he sentido muy, muy a gusto y nada, pues hablando de los sueños, pues disfrútenlos, ¿no? Y vayan a terapia, siempre es bueno. Javier Perfecto. sí disfruta sus sueños. Sí, ya sé. Muchísimas gracias, Poldark. Javier, ¿algunas palabras antes de despedirnos? Sí, muchas gracias a todas las personas que pudieron acompañarnos durante este directo, a las personas que nos han apoyado con sus comentarios. Ahí hay una nueva idea de propuesta de tema que vamos a tomar muy en cuenta. Y pedirles que por favor Patreon, este proyecto que queremos que sea cada vez más grande, pero pues necesitamos también del apoyo de cada una de las personas que nos siguen. Pero más allá también de Patreon, es muy importante que nos leamos, que consigamos los números de las revistas. Hay cuentos increíbles, hay cuentos fantásticos, impresionantes, que vale la pena que entre nosotros nos comencemos a leer y comencemos a explorar también lo que se está publicando actualmente. Les mando un saludo a todos ustedes. Muchas gracias, Isa, por esa entrevista. Muchas gracias, Poldark. Muchas gracias, Luis. También estoy de acuerdo con Poldark de que pues estuvo genial y la pasé genial acá también. Qué bueno, la verdad es que fue un gusto tenerlos a los tres y con el anuncio de que mañana sale el nuevo número de Relatos Increíbles, el número 18. Ya es un nuevo número muy pronto con nosotros y los invitamos a todos a seguir la página, a darle like, a compartirla, a leer los números anteriores, a leer este nuevo número que va a salir. Pronto vamos a tener la presentación de la revista. No se la pierdan y nos vemos el siguiente viernes en este mismo horario, 6 p.m. hora de México. Estaremos publicando los carteles de los siguientes temas. Y muchísimas gracias a todos. Bye, desde México. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores Increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos.